Queridos hermanos, pasa a vosotros. Pueden mis hermanos tomar sus lugares. Primeramente, pues gracias a nuestro Dios que nos permite estar en este hermoso lugar una vez más, todos juntos. Gracias a nuestro hermano Franco. El día de hoy, mis hermanos, vamos a hablar de un tema pues maravilloso, creo yo. Nunca he dicho esto, pero a mí me fascina la contabilidad. De hecho, ese es mi trabajo, trabajar con números todos los días. Y bueno, me gusta mucho la administración. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de eso, mis hermanos. El título del tema, ya lo vieron ahí en la proyección, se titula Preparados para el futuro o para los tiempos difíciles. Vamos a empezar, mis hermanos, con una lectura en el libro de los segundo libro de los Reyes. En su capítulo 20, voy a pedirles que se pongan de pie, por favor, y disculpen que les dije que tomaran su asiento solamente para que no se me vayan a dormir. Vamos a leer este verso, mis hermanos. Primer libro de los Reyes, en su capítulo 20, verso 1. Y con esto vamos a iniciar el tema de hoy. Voy a ir leyendo algunos libros en la Biblia, unos textos, perdón, y algunos los voy a ir leyendo que ya traigo preparados porque traigo unas versiones un poquito diferentes para poderlo entender un poco mejor. Y la palabra de nuestro Dios dice así, todos juntos: en aquellos días cayó Ezechías enfermo de muerte, y vino a él Isaías, profeta, hijo de Amós, y díjole: Jehová dice así, dispón tu casa, porque has de morir y no vivirás. Amén. Ahora sí pueden tomar nuevamente sus lugares, pónganse cómodos, mis hermanos, en casita también. Y bueno, como les decía, aquí vemos, mis hermanos, cómo nuestro Dios avisa a Ezechías por medio del profeta Isaías que iba a morir. Le dice: prepara, se deja ver que le dio tiempo para que él organizara de cómo iba a dejar su casa. Y bueno, tal vez la plática pasó por ahí, dijo: pues arregla todo, te vas a morir, fíjate cómo vas a hacer para tu entierro, fíjate cómo vas a hacer para esto, para dejar a tu familia. No sabemos exactamente, porque la Biblia dice que si todo lo que pues se hizo o lo que pasó fuera escrito en la Biblia, pues no cabería. No cabría en todos los libros del mundo. Y bueno, nosotros desafortunadamente no tenemos a un profeta. El Señor no nos avisa cuando vamos a morir. La palabra de nuestro Dios nos dice en Eclesiastés, si no me equivoco es en el capítulo 9, verso 12, que nuestros días, no lo vamos a leer ese versículo, dice que nuestros días terminan repentinamente. No sabemos cuándo vamos a dejar este mundo. De la misma manera, mis hermanos, los problemas, las enfermedades, los gastos inesperados suelen llegar igual que la muerte, cuando uno menos se lo imagina. Preparando este tema encontraba un pensamiento o algo que decía, dice: cuando mueras, no te preocupes. Tus familiares harán de tu cuerpo conforme a sus posibilidades. Sigue diciendo, dice: ellos te bañarán, ellos te vestirán y también te sacarán de tu casa y te llevarán a tu nueva dirección, al panteón. Todos los que venimos de México, mis hermanos, por lo menos los que vivimos en pueblos pequeños, cuando alguien fallecía, pues allá se nos permite tener el funeral o velorio, como le conocemos también, en nuestros hogares. Incluso el entierro, pues tenemos un cementerio en donde no nos cuesta absolutamente nada, solamente vamos y nos dicen: ok, aquí puedes ocupar este pedazo de tierra para enterrar a tu familiar. Sentimos el dolor de perder a un ser querido, pero no sentimos el impacto económico. Pero ¿qué pasa cuando dejamos nuestro pueblo y nos venimos a una ciudad como esta? Como Chicago, donde tenemos que básicamente pagar hasta por donde caminamos.
¿Qué es lo que como hijos de Dios tenemos que hacer? La palabra del Señor nos da consejos para todos y nos dice que debemos adaptarnos de acuerdo a la situación o el lugar en la que nosotros estemos. Porque si no lo hacemos, si llegamos a fallecer, ponemos pues en apuros a nuestros familiares, en apuros a nuestros hermanos, incluso a veces hasta a la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando no hay la posibilidad de que se nos dé pues sepultura como debe ser, ha habido casos en que solamente la ciudad dice, bueno, pues no hay quien lo reclame, no hay cómo cubrir los gastos, pues vamos a quemarlo. Pero a nosotros, mis hermanos, muchas veces cuando nos hablan de estos temas, no a todos nos fascina hablar de dinero, hablar de preparación, hablar de administración de lo que el Señor nos da. Incluso en las predicaciones hemos escuchado a uno de nuestros hermanos ministros que dice, la muerte no nos debe de asustar, porque a todos, tarde o temprano, nos va a pasar, nos vamos a morir. Pero muchas veces nosotros nos aterra hablar de eso. Decimos, bueno, es que, o más bien a veces nos sentimos, cuando estamos jóvenes principalmente, nos sentimos intocables, nos sentimos eternos. Pensamos, bueno, a mí nunca me va a pasar. No creo que yo tenga un problema. Pero ¿qué pasa después? Llega una enfermedad, llega un problema, y por nosotros nunca tocar estas cosas, no sabemos cómo podemos enfrentarlo. Vamos a hablar un poquito el día de hoy de lo que es el ahorro. Voy a invitarlos, mis hermanos, a que abramos nuestras escrituras en el libro de los Proverbios. Este lo vamos a ver en la proyección. Y lo voy a leer así porque traigo otro tipo de lectura, otra versión. Proverbios capítulo 13, verso 11, y dice así: el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Mucho cuidado, mis hermanos. El día de hoy, o más bien el tema, no es acerca de que nos afanemos por tener dinero, a que dejemos de venir los viernes, a que lleguemos tarde, solamente porque trabajamos demasiado tiempo y bueno, nos vamos a dormir muy tarde los viernes y el sábado es hora de llegar y no llegamos, no. Sabemos que lo primordial es estar bien con Dios. Eso no se discute. Lo hemos aprendido en todas las predicaciones y de ello depende nuestra salvación. Primeramente, obedecer al Señor, pero también Jesucristo decía, cuando iba a partir, decía, cuando yo estaba en el mundo, Él decía, yo me encargaba de ellos, yo los cuidaba. Te pido que los cuides, aunque no son del mundo, están en el mundo. Ese texto lo decía nuestro hermano Marcos el día de ayer en la predicación. Entonces nosotros, mis hermanos, a lo largo de nuestro caminar por esta vida, desde que nacemos, vamos a pasar por diferentes etapas y tenemos que estar preparados para todas ellas. Lo vemos en la pantalla. Va a llegar el momento en que vamos a tener la necesidad de tener una carrera. Terminamos la escuela, después sentimos ese deseo de casarnos y después viene la familia y así sucesivamente. Pero mientras nosotros estemos en este mundo, tenemos responsabilidades y el Señor nos lo recomienda. Si vemos en Primera de Timoteo, en su capítulo 5, versos 7 y 8, primera carta a Timoteo, dice así el verso 7 y el 8: denuncia pues estas cosas para que sean sin reprensión. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor
que uno infiel. Una versión también dice así: encárgales estas cosas para que sean intachables. El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, para nosotros poder proveer para los que es para esa gran responsabilidad, para esa familia que el Señor ha puesto con nosotros, necesitamos de tener trabajo para que podamos vivir como el Señor quiere que vivamos, porque el Señor quiere que usted viva bien. El Señor no quiere que nosotros andemos mendigando. Él dice que cuando nosotros confiamos en Él, Él nos pondría, nosotros prestaríamos y no andaríamos pidiendo. Pero para ello tenemos que saber administrar lo que viene de nuestro Dios. Además también Él nos da otro consejo, y esto lo vemos en Proverbios 13:22. Dice así: el bueno dejará herederos a los hijos de los hijos, y el haber del pecador para el justo será o está guardado. Pero muchas veces nosotros decimos: ¿por qué me voy a preocupar por dejar algo para mis hijos? ¿Para que después se anden peleando? Y la palabra del Señor lo dice. Por lo menos si nosotros no podemos dejarle algo a nuestra descendencia, debemos de pensar en qué será de ellos el día que nosotros lleguemos a faltarles. ¿Qué va a ser de nuestra esposa? Tal vez muchos decimos: bueno, si yo llego a fallecer, te llego a faltar, pues búscate uno inmediatamente, alguien que te ayude a mantener, alguien que te mantenga. Pero ¿qué dice el Señor? Por lo menos si no podemos dejarles herencia, por lo menos podemos trabajar, podemos planear para que el día que nosotros lleguemos a faltar, pues aunque ellos van a sentir dolor, porque como humanos nosotros nos duele cuando uno de nuestros familiares fallece, pero muchas veces por no saber hacer las cosas o por no escuchar a nuestro Dios, no solo sufren por la pérdida de un ser querido, sino sufren porque no saben cómo cubrir todo lo que un funeral, un entierro, pues especialmente en esta ciudad o en los Estados Unidos, cuesta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? El Señor, mis hermanos, nos da ejemplos maravillosos en la Biblia. Incluso si vamos al libro de Proverbios en su capítulo 6, del 6 al 9, Proverbios nuevamente en su capítulo 6, usa a un animalito pequeñito para mostrarnos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Capítulo 6, vamos a leer solamente el 6 y 8, aunque ahí en la presentación está hasta el 9. Del 6 al 8 dice así: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y allega en el tiempo de la siega su mantenimiento. Amén. Vemos cómo el Señor nos dice: mira, ese ser pequeñito que no es tan inteligente como tú, nadie lo guía. Él se prepara, Él sabe que el tiempo de abundancia es el verano, y Él sabe que en tiempo de invierno, cuando hay necesidad, no va a poder hacer o encontrar el alimento que puede tener en el verano. Vamos a comparar, por ejemplo, nosotros cuál sería el tiempo de verano y el tiempo de invierno. Estaba estudiando, ponía a meditar, digo, bueno, el tiempo de verano es semejante a nuestra juventud, porque es cuando nosotros podemos trabajar, cuando cuando estamos jóvenes, tenemos las fuerzas, tenemos la capacidad para trabajar, podemos cosechar lo que vamos a disfrutar cuando lleguemos a la vejez. Pero nuevamente,
Ya hemos entendido y sabemos que pues, va a haber tiempos buenos, tiempo de verano, abundancia, y tiempos de invierno, tiempos de escasez, tiempos de necesidad. Yo sé que muchos hemos leído estas historias, pero a veces nomás las pasamos por encimita y no les ponemos atención. Si vemos también en el libro de Génesis, en su capítulo 41, empieza por ahí desde el verso 15, no lo vamos a leer, solamente voy a dar un pequeño resumen. Faraón tuvo un sueño, o dos sueños más bien. El primero era que se encontraba a la orilla del río y vio que 7 vacas gordas y de buen parecer salían del río, y atrás de ellas salían otras 7 que estaban flacas, que se veían enfermas. Y después de ello también volvió a tener otro sueño en el cual soñaba que 7 espigas bonitas salían de la misma caña o de la misma milpa, y atrás de ellas otras 7 marchitas de mal parecer también brotaron. Las vacas flacas se comieron a las gordas y las espigas marchitas se comieron a las otras que de buen parecer. Llega José y le dice: Señor, mi Dios te está avisando lo que va a suceder, y si lo está haciendo, si tuviste 2 sueños, quiere decir que esto sí va a pasar. Le declara el sueño, dice: va a haber 7 años de abundancia y va a haber 7 años de escasez, y esto es lo que tienes que hacer. Se pone a alguien que administre eso y que en esos 7 años de abundancia guarde, para que cuando lleguen los 7 años de escasez, tu pueblo pueda sobrevivir. Sabemos que Faraón no creía en Dios de la misma forma que José o usted y yo creemos. Pero ¿qué hizo él? Él bien pudo haber dicho, como el otro Faraón primero, cuando, pues, ¿quién es Dios para que yo lo escuche? O lo que a veces decimos nosotros: voy a vivir el día de hoy, yo no sé si el futuro va a llegar. Es cierto, el futuro no lo tenemos seguro, pero ¿qué tal si sí llegamos al futuro? Y todos sabemos lo que hizo Faraón. Puso a José que administrara todos sus bienes durante esos 7 años, guardaron la cosecha de los 7 años de abundancia, y cuando llegó el tiempo de necesidad, no solamente el pueblo de Egipto, sino también la familia, de José, pudo sobrevivir gracias a la buena administración que hizo José. Entonces, mis hermanos, vamos aprendiendo que tenemos que prepararnos, que nunca está de más, cuando tengamos abundancia, siempre ir poniendo algo, porque nunca sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero desafortunadamente nosotros los hispanos, o la mayoría, solamente pensamos o tenemos o hacemos planes a corto plazo. Casi nunca decimos: bueno, voy a hacer esto y esto y esto, porque cuando llega a esta edad sé que lo voy a necesitar. Y en la Biblia también vemos o podemos aprender de esto en San Mateo capítulo 21. Este sí lo vamos a leer desde el versículo, San Mateo capítulo 25, desde el versículo 1 hasta el 13, y aquí vamos a ver 5 personas o 5 vírgenes que pensaron solamente a corto plazo, y las otras 5 que se prepararon a largo plazo, sabiendo que podría haber necesidad más que solo un día. Dice así, Mateo capítulo 25, verso 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Estas son las que pensaron a corto plazo. Sigue diciendo: mas las prudentes
tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: «He aquí el esposo viene, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y enderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: «Dadnos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Porque no nos falte a nosotras y a vosotras, ir antes a los que venden y comprad para vosotras». Ya después, el pequeño resumen dice: mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Las que pensaron a largo plazo entraron, gozaron de lo que el esposo les ofreció, y las otras se quedaron fuera. Algo bonito que vemos también aquí, o triste también, es que cuando no sabemos administrar, no sabemos planear o no pensamos a largo plazo, vemos la necesidad y empezamos a pedir. Pero entonces las personas a veces que sí planean, que sí administran, que sí saben que en el futuro va a haber necesidad, pues solamente tienen para ellos. Y tal vez estas vírgenes se enojaron y dijeron: envidiosas, no nos quieren dar, no nos quieren compartir. Pero en esto podemos ver que si nosotros no nos preparamos, vamos a sufrir las consecuencias como lo hicieron estas vírgenes. Nosotros, mis hermanos, estamos en un país de oportunidades, en un país donde podemos tener pues una buena vida si nosotros sabemos administrar, si nos gusta trabajar también, desde luego. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando llegamos a este país y empezamos a ver las bendiciones del Señor? Venimos, por ejemplo, nosotros, la mayoría venimos de México, otros tal vez de otros países, Salvador, no sé, Guatemala. Y llegamos a este país, empezamos a recibir, muchos nos venimos, dejamos a la esposa en México y decimos: bueno, yo me voy a los Estados Unidos porque quiero construir una casa para ustedes, porque quiero que tengamos una vida mejor aquí. Pero muchas veces llegamos acá y se nos olvidan el plan a largo plazo que nosotros traíamos. En este país podemos tener, mis hermanos, básicamente lo que nosotros queramos. Usted quiere un carro último modelo, lo puede tener. Quiere una casa, lo puede tener. Pero muchas veces nosotros como humanos nos gusta vivir no como el Señor lo manda, sino queremos aparentar lo que no tenemos. O cuando empezamos, venimos de un país pobre, no por ofender a nuestro país, pero sí está más difícil la vida allá. Y tal vez no es la palabra correcta, pero sí es más difícil tener una vida como lo tenemos en este lugar. Llegamos acá y ¿qué pasa? Si vamos a San Lucas, capítulo 22, nos pasa como a esta persona, que cuando no tenemos, pues deseamos tener y decimos: si yo tuviera esto, yo voy a administrar, yo voy a ayudar a la iglesia, voy a ayudar a mi familia. Pero llega el momento que llegamos a tener y nos pasa así. San Lucas capítulo 15, gracias. Del 11 al 16, y dice así: y dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y le repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Y vemos cómo no tenía, pero cuando tuvo, pues ya no supo qué hacer con él.
no supo administrar. Lo primero que hizo, bueno, fue a desperdiciarlo, y muchas veces nos pasa a nosotros así. Después vemos que se vino una grande hambre, ya no sabía qué hacer, y nosotros nos pasa de igual manera. Empezamos a vivir una vida bonita, nos gustan los lujos, nos gusta de todo, después se nos acaba porque no supimos o malgastamos lo que teníamos, y después ¿qué pasa? Empezamos a endeudarnos. Voy y saco un carro, me tomo una deuda de $20,000, no tengo dinero para comprar o suplir mis necesidades, saco una tarjeta de crédito, y después debemos tanto que ya no podemos pagar, y mucho menos podemos suplir nuestros gastos. No podemos hacer lo que el Señor nos manda, que es mantener a nuestra familia como ellos se merecen. Pero si vemos en Proverbios 22:7, dice así, y esto es lo que pasa cuando nosotros nos empezamos a endeudar, a gastar lo que no tenemos, o lo que no hemos ganado, lo que no hemos trabajado. El rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado, siervo es del que empresta. Cuando nosotros pedimos dinero a un banco, no solo tenemos que pagar lo que pedimos, sino aparte de ello tenemos que pagar un porcentaje o un interés. Y aparte de ello también tenemos que trabajar para cumplir o para mantenernos. Entonces las cosas se nos hacen muy difíciles. Nosotros, mis hermanos, la palabra del Señor también nos da otros consejos. Cuando una persona no sabe administrar, nos gusta siempre andar pidiendo. Y habemos hermanos, la palabra del Señor nos dice, bueno, tenemos que ayudar. Y eso es cierto. Y desafortunadamente, algunos hermanos nunca sabemos decir que no. Viene un hermano, me llama, hermano, necesito tanto. Pues no tengo, pero yo veo cómo le hago para prestarte, porque así lo dice el Señor. Viene otro y, sí, hermano, sí, aunque sea poquito, yo te voy a ayudar, no te preocupes. Y nos olvidamos de que un día nosotros vamos a necesitar. Hay un texto, lo vamos a tomar literal, que dice, donde está el cuerpo, ahí estarán las águilas. Otra versión dice, donde está el cuerpo, ahí estarán los buitres. Si una persona que no le gusta trabajar, no sabe administrar, tiene necesidad, y si encuentran a alguien que nunca les dice que no, ¿qué creen que es lo que va a pasar? Van a estar viniendo con usted una y otra y otra y otra vez. Pero el Señor también tiene un consejo para esto. Y lo vamos a ver en Eclesiastés capítulo 7, verso 16, también lo tenemos en la pantalla. Dice así, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, ¿por qué te destruirás? Nuevamente, mis hermanos, yo no estoy diciendo que no tenemos que ayudar, porque la palabra del Señor nos manda que sí debemos hacerlo. Y siempre se nos predica en eso que el corazón bueno, el corazón alegre, el que da al pobre, empresta al Señor, y el Señor tarde o temprano nos va a pagar conforme a su misericordia, y va a ser en abundancia, porque tenemos un Dios que es misericordioso. Pero también podemos pensar en lo uno y en lo otro. Dice Eclesiastés capítulo 11, verso 2, lo voy a leer acá en la presentación. Eclesiastés 11:2 dice así, divide en 7 porciones lo que tienes, y hasta en 8, porque nunca se sabe qué males puedan venir sobre la tierra. No tenemos el futuro asegurado.
Estoy seguro que muchos de nosotros, hermanos, jamás pensamos que pasaríamos por estos problemas que estamos pasando ahorita, por esta pandemia. Y se dice que más de la mitad, o la mitad por lo menos de personas, no estábamos preparados para perder nuestros trabajos, que sucedió. Si nos hemos dado cuenta, yo sé que todos se han dado cuenta que todo ha subido de precio increíblemente. Pero muchos de nosotros decíamos, no pasa nada. Los que sí pensaron en ahorrar algo, gracias al Señor, pues no nos las vimos difícil o no se la vieron difícil. Pero los que no, sí la vimos difícil, y creo que aprendimos un poco de esto. Aprendimos, como dice aquí, que podemos hacer lo uno y también hacer lo otro, pero no olvidarnos de que un día nosotros, mis hermanos, como decía, ya no vamos a poder trabajar. Llegamos a una edad en que es difícil que nos contraten. Nuestro funcionamiento ya no es el mismo que cuando estamos jóvenes. Entonces tenemos que pensar en ello también. El plan es que usted trabaje de una edad a los 65 años y después de ello usted disfrute de lo que cosechó en el tiempo de verano. Pero principalmente nosotros los hispanos no pensamos en eso. Porque como lo digo, tenemos 20 años y decimos, faltan muchos para que yo llegue a 65, tengo tiempo para trabajar. Pero así nos los llevamos 30, 40, 50, 60 y cuando menos nos damos cuenta, estamos en los 65. ¿Y qué pasó con nuestros planes? Nunca los hicimos. Cuando vemos que llegará el momento, como dice Eclesiastés capítulo 12, versos 2 al 5, dice así, vamos a leer desde el primero, dice: y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, en lo que todo nos duele. Antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y las nubes se tornen tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y caerán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por la bajeza de la voz de la muela, y levantaráse la voz del ave, y todas las hijas de canción serán humilladas. Bueno, hasta ahí vamos a dejarlo. Entonces, cuando nosotros llegamos a la vejez, hermanos, vamos a empezar a sufrir las consecuencias. Traemos una imagen ahí, voy a pedir a los hermanos de producción que la pongan, la voy a leer. Dice así: ¿por qué debes ahorrar para la vejez? Los gastos de un adulto mayor no son menores a los que tuvo durante su vida laboral, pues siguen teniendo gastos fijos como rentas, servicios, mantenimientos, alimentación, entre otros que tiene que cubrir para vivir. Además, se incrementan considerablemente los gastos por servicios médicos y medicinas. Entonces, mis hermanos, cuando lleguemos a esta edad, el plan es que nosotros podamos o estemos preparados para poder enfrentar cualquier problema que se pueda venir. Sabemos que la necesidad siempre va a estar ahí, pero si nosotros planeamos, como lo hizo José, como lo hace la hormiga, si guardamos de lo que el Señor nos da, llegará el momento de necesidad, de enfermedad, de problemas, y nosotros vamos a saber y poder enfrentarlos porque el Señor nos aconseja. Sé que a veces, mis hermanos, esto no se habla casi en la iglesia, nos da pena a veces, a algunos no nos gusta, porque decimos, yo creo en Dios y yo sé que Dios, si mañana tengo una necesidad, yo no tengo que ahorrar porque sé que Él me va a ayudar. Y es cierto. En la escuela de la varonil veíamos que no debemos decir solamente Jehová es Dios, es poderoso y Él me va a ayudar. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder enfrentar estos problemas.
Voy a pedirles que se pongan de pie, mis hermanos. Vamos a leer Deuteronomios capítulo 29, verso 9. Deuteronomio 29, verso 9. Vamos a dar un momentito a todos para que todos saquemos nuestras Biblias y podamos leerlo. Y la palabra de nuestro Dios dice así, todos juntos: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Amén. Entonces, mis hermanos, el Señor les decía a su pueblo: primeramente me vas a obedecer, y si tú lo haces, si nosotros lo hacemos, estamos cerca de Dios, el Señor nos dará la inteligencia para poder administrar cada etapa, cada parte de nuestra vida, y también nos ayudará a enfrentar los problemas o las necesidades cuando lleguen. Gracias, mis hermanos, y pasa a vosotros.